tardes, profesor, compañeros. Nosotros somos el equipo 7 y nosotros estaríamos hablándoles de los sensores de temperatura. Los integrantes es Rojas Pérez José Ramón, Flores Martínez Cristiano Ulises, Pérez González Fernando Daniel y su servidor Mario Alberto Panené. Los estaría dejando a continuación con mi compañero Cristian para que les pueda dar los conceptos y la definición. Sí, buenas tardes, mi nombre es Cristian Flores y yo les voy a hablar de los conceptos y qué es. Primero que nada, ¿qué es un sensor de temperatura? Un sensor es un sistema que detecta variedades de temperatura del aire o del agua y las transforma en una señal eléctrica que lleva hasta un sistema eléctrico. ¿A qué se refiere esto? A que va a llevar lo que es el lector de temperatura de una cierta maquinaria. Para eso tenemos que ver que el sensor se compone de tres primeras partes, que es cuenta con un elemento de sensor. Además de este elemento se compone de una vaina de materiales de conductor en un interior, un cable que conecta al sistema eléctrico en cuestión. Siguiente, por favor. ¿Qué es el concepto de los sensores? Los sensores de temperatura se utilizan para medir el calor, para asegurar que el proceso se encuentre o bien dentro de un sistema de un cierto rango, lo que proporciona seguridad en el uso de la aplicación o bien cumplimiento de una condición obligatoria cuando se trata de calor extremo, de riesgo o un punto de medición inaccesibles. Siguiente. Existen dos tipos, tanto los sensores de contacto y los de sin contacto. Los sensores de contacto incluyen termopares y termistores que hacen contacto con el objeto a medir, y los sensores sin contacto se encargan de medir la radiación térmica emitida por una fuente de calor para determinar su temperatura. Un ejemplo de un sensor de contacto puede ser cuando en una rosticería, por así decirlo, la temperatura que debe llevar el pollo, o en una panadería la temperatura que tiene que llevar para que el pan no se queme, no se pase. En los de sin contacto se pueden ocupar en lo que son los carros, para el ventilador, cuando llega a una temperatura muy alta, este se activa, se enfría. Y pues de mi parte sería todo. A continuación los dejo con mi compañero Fernando. Hola a todos, yo soy Fernando y en esta ocasión yo les voy a hablar acerca de los tipos de sensores. En la actualidad hay muchas formas de medir la temperatura con todo tipo de sensores de diversas naturalezas. Cada tipo de sensor se adapta bien a una aplicación correcta y esto pues obviamente no fue un trabajo de la noche a la mañana, sino que la ingeniería de control de procesos ha ido inventando, perfeccionando e innovando a la hora de crear este tipo de sensores para que tengan más precisión, para que sean con menos rangos de errores e inclusive diferentes tipos de usos, que es lo que vamos a ver en cierta forma. Empecemos con los termopares, que son los más utilizados y conocidos. A grandes rasgos, simplemente se tratan de dos piezas de metal que pueden ser de diferente tipo de metal que tengan menos o más resistencia al calor. De ahí el nombre. Estos dan una salida de voltaje con corriente directa y se pueden encontrar ya sea en un circuito termoeléctrico cerrado. Tenemos también los RTD, que en sus siglas en inglés significa que es un detector de resistencia por temperatura. Estos consisten en un pedazo de alambre enrollado que esté bien envuelto y que en su núcleo sea de cerámica o vidrio. Estos son inmunes al ruido eléctrico y están adecuados para medir la temperatura en ambientes industriales, por ejemplo, alrededor de motores, generadores y equipos de alta tensión. Ahora tenemos los
termistores, el cual se trata de un resistor que es sensible a la temperatura. Estos se pueden dividir en dos tipos, que son los NTC y PTC. Un termistor NTC, es necesario cuando hay un cambio continuo de la resistencia en una amplia gama de temperaturas. El PTC, por su parte, se puede usar cuando hay un cambio drástico de la resistencia a una temperatura específica o a un nivel de corriente. Por así decirlo, que de repente esté el dispositivo muy frío y se utilicen, no sé, metales líquidos donde se vierte y la temperatura pasa de golpe, o al menos que igual en un caso de un voltaje pase de 0 a 1000, por así decirlo, y para que no se truene, se utilizan este tipo de termistores. También tenemos lo que son los infrarrojos, que pues se tratan de simplemente pues un sensor, los cuales tienen una alta precisión y igual los podemos catalogar que son de rango, ya que al menos en situaciones como la pandemia se han usado actualmente para los termómetros, para seguir normas como la sana distancia, pero inclusive también esto se puede utilizar a nivel industrial, cuando son igual metales en grandes cantidades, que si nos acercamos esos pueden quemarnos, pueden hacernos daño, entonces se ocupan estos sensores infrarrojos para simplemente medir de lejos cuánta temperatura nos pueden proporcionar estos. Y por último, en esta unidad, en esta exposición, tenemos lo que son los termómetros. Igual, estos a grandes rasgos son como los que conocemos. Un dispositivo el cual tiene un material líquido, puede ser alcohol, mercurio, que se encuentra encapsulado y pues tienen una pantallita digital, la cual esta transforma la temperatura en un valor que nosotros podamos entender. Igual aquí se pueden catalogar otros tipos, que son como etiquetas, que son como gránulos o cristales, que dependiendo del el momento en el que pasen más en el calor, estos se van derritiendo o van cambiando de color. Pues bueno, les paso a mi siguiente compañero. Él les va a explicar lo siguiente. Gracias. Yo les explicaré las aplicaciones de los sensores de temperatura. Principalmente los sensores de temperatura se utilizan en diversas aplicaciones, tales como para la elaboración de alimentos, climatización, para control ambiental, dispositivos médicos, manipulación de productos químicos y también en el control de dispositivos del sector automotriz. Podemos dar ejemplos como los refrigerantes, el ingreso de aire, temperaturas de cabezal de cilindro, etc. Los sensores de temperatura se utilizan para medir el calor, para asegurar que el proceso se encuentre o bien dentro de un cierto rango o parámetros que se disponen en la industria, lo que proporciona seguridad en el uso de la aplicación, o bien en el cumplimiento de condiciones obligatorias, cuando se trata de calor extremo, los riesgos que se pueden tomar o los puntos de medición inaccesibles a los que en este caso se necesita realizar la medición y no poner en riesgo una vida o incluso los materiales. ¿Sí? En este caso hay dos tipos físicos básicos de los sensores de temperatura. En general hay dos métodos de detección, como lo había mencionado mi compañero anteriormente. Para mencionarles cómo funcionan, hay dos tipos, el de contacto y el de sin contacto. Rápidamente, solamente reforzando lo que había dicho mi compañero, pues los de contacto son sensores de temperatura que están en contacto físico con el objeto o la sustancia, y los de sin contacto, pues como lo indica el nombre, los sensores de temperatura sin contacto que detectan la temperatura mediante la intercepción de una parte de la energía infrarroja emitida del objeto o sustancia, y así sintiendo su intensidad para poder realizar o sacar una medida
del objeto o de la templanza de algún material. En este caso, ¿cómo funciona? Y como ya les había mencionado del contacto y no contacto, yo les mencionaré el ejemplo de cómo funciona un termopar, ¿sí? Y les estaré poniendo estas ilustraciones. Las dos son las mismas, solamente que una ya va más ilustrada en cuanto a lo que son las llamitas del calor y que está calentando a los dos empalmes de metal. ¿Cómo funciona? Es un par de empalmes o uniones que se forman a partir de dos metales distintos. Un empalme representa una temperatura de referencia y el otro representa la temperatura a medir. Los mismos funcionan cuando una diferencia de temperatura provoca un voltaje. A este fenómeno se le menciona como efecto de Seebeck, que depende de la temperatura y que el voltaje es convertido, a su vez, es una lectura de la temperatura. Los termopares se utilizan porque son económicos. Y de hecho elegí el ejemplo del termopar porque pues prácticamente son los más utilizados en cuanto a los circuitos. Son más resistentes, son más confiables, no requieren de una batería y pueden ser utilizados en una amplia gama de temperaturas. Los termopares pueden conseguir un buen rendimiento de hasta 2750 grados centígrados y pueden incluso ser usados por periodos cortos o a temperaturas de hasta 3000 grados centígrados y tan bajas como menos 250 grados centígrados. A continuación, pues ya les estaría dejando con mi compañero que preparó una práctica en cuanto a lo que es el funcionamiento de los sensores de temperatura. Es mi compañero José Ramón y pues le estaría cediendo la palabra. Bueno, hola, ¿qué tal, profesor y Si compañeros? puedes presentar, por favor, compañero Ramón, dejaría de... Sí. ¿Me das chance? Ok. Bueno, a continuación yo les voy a mostrar lo que es la práctica que desarrollamos mi equipo y yo acerca de los sensores de temperatura. Desarrollamos una práctica un tanto sencilla de comprender. Es un sensor de temperatura, este tipo o este esquema que se desarrolló fue en base a muchos negocios, a muchos locales, etcétera, sobre los límites de temperatura que pueden exceder o no los negocios, tanto dentro o fuera del mismo, en este caso, bueno, nosotros decidimos marcar nuestro límite de temperatura como 41 grados, donde utilizamos, un circuito integrado programable, entre otras cosas que, a continuación les voy a mostrar. Como podemos observar, este es nuestro esquema que utilizamos en Proteus. Lo que se utilizó fue un sensor de temperatura LM35, un cristal, para esto, nos dimos a la tarea todos de investigar y encontramos que este tipo de cristales son cristales de cuarzo que se utilizan para este tipo de montaje de sensor para tener un correcto funcionamiento. Dado que esos cristales van conectados a ciertos capacitores y esos capacitores van conectados a una tierra que es lo que nos ayuda algunas veces a detectar lo que es esto, ¿no? Como ya lo mencionaba, utilizamos lo que es nuestro cristal, dos capacitores, un LED, LED no importa el color, en este caso utilizamos un LED que es el que se va a encender en cuanto nuestro sensor, en cuanto a nuestro sensor detecte que hemos excedido el límite de temperatura, que ahorita se los mostraré, así como la resistencia a la que va conectado junto con su tierra. Y de este lado le conectamos también una pantalla LCD, la cual nos mostrará cuáles son los grados de temperatura a los cuales ha llegado, cuál es la temperatura a la que se ha mantenido, cuál es la temperatura que ha bajado en cuestión de lo que detecte el sensor. Y como por último un potenciómetro que es para lo utilizamos para el funcionamiento de nuestro LCD. Y nosotros decidimos utilizar este circuito integrado programable, el 18F 4550,
por comodidad, por gusto, por practicidad. Se puede hacer con diferentes pick, pero bueno, nosotros decidimos utilizar para lo cual también decidimos utilizar lo que es el pick compiler, o bueno, el CSS compiler, donde bueno, aquí declaramos el código que se utilizó para para el funcionamiento del pick, donde bueno, aquí nosotros declaramos lo que son nuestras librerías a utilizar. Como podemos ver y lo comentaba hace rato, nosotros declaramos la librería de nuestro modelo de circuito integrado programable, que es el 18F4550. Es importante siempre antes de desarrollar el código saber con qué modelo de circuito Arduino Y vayamos a trabajar, porque bueno, en función de la librería declarada es como se va a trabajar. Así es. Y bueno, como recalcaba, nuestras librerías, donde bueno, el tiempo que se le va a dar, la pantalla LCD, la librería de la pantalla que se va a utilizar, la librería MAT también para que muestre los valores de la temperatura, que más acá más abajo se declaran. Y bueno, pasando de la declaración de las librerías, empezamos a estructurar o empezamos a declarar lo que es el cuerpo de nuestro programa, donde bueno, inicialmente declaramos lo que es el reloj interno de nuestro sensor de temperatura. Y también declaramos lo que es que todo sea completamente analógico. Bueno, esto es en caso de, por ejemplo, nos referimos a cuando suba o baja la temperatura, que sea de manera analógica. Posteriormente de eso declaramos lo que son nuestras variables a y temp, bueno, en las cuales las ingresamos a través de un true. Y bueno, como podemos observar también ahí abajo agregamos lo que es nuestro set del canal. Y bueno, ese más que nada se declara para lo que es el reset de nuestro circuito integrado programable. Es muy importante declararlo, porque bueno, así sabemos que nuestro PIC va a comenzar a funcionar. Así como los grados y la temperatura que va a utilizar que va a mostrar nuestra pantalla. Más abajo, como podemos observar, declaramos lo que es la fórmula que se utiliza por default. Esta fórmula viene declarada lo que es en los datasheet, o bueno, en tu caso el datasheet del circuito que estamos utilizando, y tanto del sensor también como del LCD. Esta fórmula nos sirve para que nosotros podamos obtener los resultados en grados centígrados y haga la conversión para que lo muestre en pantalla. Y bueno, seguido de eso, ya casi por último, declaramos lo que es que nuestra pantalla LCD nos muestre el mensaje, donde indicamos que la temperatura, un espacio es, y aquí bueno, aquí como podemos ver nos va a mostrar el número que marca nuestro sensor de temperatura, y mandamos a llamar nuestra variable temp. Y bueno, ahora sí, por último agregamos lo que es un if y un else, donde vamos a hacer la comparación, por así llamarlo, donde nosotros le indicamos que si nuestro sensor excede de los 40 grados, ya no nos marque lo que es nos enciende el sensor de alerta de que bueno, ya no está bien y que la temperatura establecida se ha excedido. Y bueno, eso sería hasta ahorita todo el código. También, perdón, se me olvidó mencionar que bueno, aquí nosotros declaramos que nuestro texto queremos que aparezca en la posición 1,1, que bueno, es la posición adecuada para que nos pueda mostrar el texto en pantalla. Ahora sí, bueno, sin más que decir, vamos a mostrar lo que es el funcionamiento de nuestro sensor. Como podemos ver, ahorita está en 36 grados, ahorita lo vamos a ver en pantalla, pero al momento de ejecutarlo nos aparece que la temperatura es de 35, perdón, y bueno, si yo decido agregarle, cambia, tiene que cambiar la temperatura, como lo estamos viendo aquí. Si yo decido bajar, la temperatura también baja a la par en nuestra pantalla, bueno, muestra el resultado. Y bueno, la función interesante
hemos llegado a los 40 grados. Hasta ahí en teoría es una temperatura aún permisible, y una vez excedemos los 41 grados centígrados, nuestro LED enciende y bueno, nos está indicando que que ha sobrepasado la temperatura permitida, la temperatura establecida. Y bueno, eso por el momento, bueno, sería todo. ¿Gustan agregar algo más, compañeros, antes de finalizar nuestra exposición? No. Pues no sé si mis compañeros quisieran agregar algo más. No sé si gustan agregar algo No, creo más. que sería todo. Ok. Bueno, profesor, bueno, de nuestra parte es todo. Esperamos sea entretenida y amena nuestra exposición, y bueno, pues por su atención, muchas gracias.